Y ahora yo tengo una interesante entrevista con Rosagna Aguasvivas. Ella es presidenta del Consejo Cardio-Oncología, Cáncer y Salud de Cardiología. Así es que, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos, un placer. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder llegar a su gran audiencia. Es muy importante saber cómo puede incidir un diagnóstico de cáncer sobre la salud de una mujer y mezclarlo esto con la parte cardiológica. Sí, mire, es muy importante porque nosotros trabajamos en equipo, tanto con los oncólogos, los hemato-oncólogos, los radio-oncólogos, porque cuando una paciente o un paciente en sentido general es diagnosticado con cáncer, debe realizarse una evaluación cardiovascular para definir cómo ese paciente va a enfrentar el tratamiento, porque las drogas en sentido general son cardiotóxicas. Por eso es que nosotros venimos de la mano trabajando con ese equipo multidisciplinario para preservar la salud cardiovascular de nuestras pacientes. O sea, es estrictamente obligatorio que antes de iniciar un tratamiento de ese tipo, pues entonces se realice ese diagnóstico a modo general para que juntos puedan trabajar esto. Es lo que está protocolizado. De hecho, ya en el 2022 salieron las primeras guías donde se protocoliza el manejo de estos pacientes. Ya tenemos unas guías donde podemos auxiliarnos, son recomendaciones, donde podemos ver los pasos a seguir con relación a la evaluación de estos pacientes. Ok. Una pregunta que yo tengo, si una persona no atiende la parte cardiológica de la forma correcta, ¿el efecto secundario podría ser entonces, cuáles podrían ser? Mire, como está protocolizado, ya la paciente teniendo su diagnóstico, estamos en el mes del cáncer de mama. Sí, claro. Esa paciente es referida a la consulta de cardio-oncología. Y allí nosotros hacemos un screening cardiovascular donde identificamos los factores de riesgo que estas pacientes ya pueden traer y las futuras complicaciones que estos pacientes pueden tener a raíz del tratamiento. Por eso surge esta nueva subespecialidad, que es la más joven de la cardiología, la cardio-oncología, porque años atrás se venía evidenciando las complicaciones que tenían estas pacientes por los efectos secundarios de las drogas. Todas las drogas son cardiotóxicas y los pacientes tienen la característica de que reciben cócteles de drogas. Sí, muy fuerte en ocasiones. Una potencia el efecto negativo de las otras. Entonces, ya con nuestra intervención y con el trabajo en equipo, porque es un equipo multidisciplinario, nosotros hemos podido disminuir esa incidencia que ya por el esquema de tratamiento que estas pacientes van a recibir y sobre todo las pacientes con cáncer de mama, que una de las drogas más importantes que tiene el esquema son las antraciclinas, que son las más cardiotóxicas. Por nuestra intervención, esta incidencia ha disminuido y por el trabajo en equipo con los hematólogos, con los oncólogos, con los radiooncólogos. ¿Y cuáles pueden ser los tipos de cardiopatías que se puedan presentar en una paciente de complicaciones? Bien, las complicaciones pueden variar desde las más simples hasta las más temidas. Pueden aparecer de forma inmediata en el momento que está recibiendo, en el momento de la administración de la quimioterapia, horas más tarde, días, semanas, meses hasta años. Pueden ir desde simples palpitaciones, descontrol de la presión en pacientes de novo, en pacientes que no tenían diagnóstico de presión arterial, hasta las más temidas, que es el fallo cardíaco y hasta muerte súbita. Wow, sería, la verdad que pueden ser tantas cosas y que muchas veces las personas no tienen la prevención necesaria en ese tipo de casos, de dar el seguimiento necesario. Incluso, además de hablar de lo importante de esto en el mes del cáncer, yo entiendo que hemos ido adoptando una posición muy distinta en la parte cardiológica. Hay más chequeos, más temprano uno comienza a hacer una revisión, porque la verdad que es importante
el saber cómo estoy internamente, incluso hasta para personas que están sanas. Sí, nosotros como presidenta del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Dominicana de Cardiología, una de nuestras misiones es llevar a conocer la importancia de nuestro consejo. Es un consejo, es el más joven de todos. Fue creado en el 2017 en la gestión de la doctora Claudia Almonte, ya viendo la necesidad de que estas pacientes tengan ese tipo de atención, los pacientes oncológicos sean mejor atendidos. Ya gracias a nuestra intervención, nosotros preservamos la salud cardiovascular de nuestros pacientes y los hemato-oncólogos logran completar el esquema de tratamientos que ellos persiguen. Pero en sentido general, todo paciente sano o con una enfermedad oncológica o no, tiene las puertas abiertas para una consulta de cardiología y sobre todo cuando ya tiene ese diagnóstico. Claro. Y no solo limitarnos a que el paciente ha sido tratado y ha vencido su enfermedad. Esto es un continuo, porque tenemos evidencia de que hay pacientes que han hecho cardiotoxicidad 15 y hasta 20 años después de haber recibido el tratamiento con quimioterapia. O sea, que una persona entendería que ya lo logré, ya salí negativa, entonces pues ya no tengo consecuencias, hay que continuar con esa evaluación. Sí, porque la evidencia lo avala. Ya en los últimos años con nuestra intervención viene disminuyendo y también los oncólogos tienen un arsenal terapéutico amplísimo que siempre se trata porque las drogas sean menos cardiotóxicas, pero todavía lo son. Siempre se va a buscar la manera de lesionar lo menos posible el corazón del paciente, porque si no se tiene una salud cardiovascular adecuada, si el corazón no está funcionando correctamente, no se debe someter al tratamiento. Pero gracias a nuestra intervención, muchos pacientes años atrás con un diagnóstico de cardiopatía isquémica, pacientes que se fueron infartados años atrás, que quedaron con una función ventricular deprimida o con otras enfermedades de base, de entrada eran pacientes que eran rechazados y que no se beneficiaban de recibir el tratamiento. Wow. Pero gracias a nuestra intervención y al trabajo en equipo que hacemos con los hemato-oncólogos, podemos adaptar las drogas, el esquema que un paciente puede recibir, lo adaptamos a la condición del paciente, siempre vigilando que ese paciente evolucione de la mejor forma. Pero para eso, nosotros estamos aquí de la mano y le exhortamos a todos los pacientes en sentido general que han recibido tratamiento con quimioterapia, que son sobrevivientes de cáncer, que acudan a una consulta de cardio-oncología. Me parece sumamente interesante lo que plantea, porque la verdad que si en un momento algunas cosas no se podían hacer, tratamientos no se podían llevar a cabo por alguna condición, y que ahora ustedes, buscando un equipo médico, buscando la mejor solución, y lo más importante es que el médico, el doctor, su finalidad principal debe ser la vida del paciente, no lo económico. Entonces, la verdad, qué bueno que ustedes estén haciendo esa gestión para salvar vidas y buscar que esa persona tenga la mejoría lo más favorable posible para él. Algo que me llama la atención, por ejemplo, si existen cosas que puedan afectar a nivel cardiovascular cuando una persona tenga cáncer. Por ejemplo, si una persona antes de tenerlo fumaba, si no hacía ejercicios, o sea, ¿qué cosas podrían afectar este proceso si lo hacían antes? Mire, los factores de riesgo cardiovasculares son los mismos para aquellos pacientes que pueden contraer cáncer. Si el paciente tiene una enfermedad crónica importante, ya sea hipertensión, ya sea diabetes, son pacientes que tienen más probabilidades de tener una enfermedad oncológica. Si el paciente es un gran fumador, si el paciente abusa de las bebidas alcohólicas, si el paciente tiene dislipidemia, toda enfermedad crónica, si el paciente es obeso, la incidencia es mayor.
Y son factores de riesgo comunes, tanto para contraer una enfermedad cardiovascular importante como para padecer cáncer. Pero, reitero, pacientes que debutan con una enfermedad oncológica son pacientes que tienen todos estos factores de riesgo. Por eso nosotros intervenimos y tratamos de compensar, mejorar este escenario para que ellos puedan acceder a recibir su tratamiento oncológico y sobre todo vigilando, preservando su salud cardiovascular, que es lo que lo va a regir todo, porque en el proceso hay una alta incidencia de que el tratamiento lo pueda llevar a una complicación cardiovascular. De hecho, hay pacientes que tristemente el tratamiento ha tenido que interrumpirse por una complicación cardiovascular. Muchos las han superado y han continuado con su esquema, pero otros lamentablemente no han podido. Y a pesar del cáncer no tratado de forma exitosa, quedaron con una enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, por eso nosotros somos abanderados, ante todo, de la prevención cardiovascular y por eso surgió la cardiooncología. Doctora, de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido una muy interesante entrevista donde hemos hablado de un tema sumamente importante. Ya para despedir, solo quisiera que usted pueda decir su número telefónico o su red social por si hay alguien que quiere contactarla viendo esta entrevista y le llame la atención. Claro, nosotros trabajamos en el Instituto Nacional del Cáncer, INCAR. También trabajamos en Sendoe y nuestra consulta a nivel privado en el Centro Médico Dominico Cubano. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias por acompañarnos.